Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, yo me presento, soy Cristina Domínguez, soy investigadora independiente, encantada. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización de estas jornadas por haberme invitado. Estas jornadas llevan por título Culturas del ayer y memorias extinguidas. Yo me he especializado en estudios culturales del siglo XXI. Con esto quiero hacer una aclaración. El siglo XXI acaba de pasar, quiero decir, ha sido como quien dice ayer. No quiero que penséis que vengo a dar una chapa del siglo XXI a esta tía, no, o del siglo XX. Es que hay mucha gente que cuando doy charlas, sobre todo si hay gente joven en el público, que cuando escucha lo de estudios culturales del siglo XXI, se asustan y se creen que vengo aquí a aburriros, a sentar cátedra, para nada. Por lo menos no es mi intención aburriros, ¿vale? Bueno, dicho esto, mi investigación se enmarca en un momento en el que la legislación empezó a endurecerse con el fin de privatizar la red. Y bueno, sabemos que así ocurrió. Primero se pasó por un periodo de fin de neutralidad en la red. A continuación se acabaron con la propiedad individual de los contenidos generados en Internet. Y esto dio lugar a una desconexión masiva, una especie de fundido a negro que duró varias décadas. Este apagón digital tuvo lugar en la primera mitad del siglo XXI, concretamente en 2036. Yo desde siempre he tenido muchísima curiosidad por rellenar ese hueco de información. ¿Qué hacía? Bueno, pues aquí donde me ve yo me iba a la chatarrería, me cogía mis servidores, me los intercambiaba con otros usuarios y pues, luego en casa pues, los abría, los desmontaba completamente, los volvía a montar, a ver qué... Bueno, nada. El resultado siempre era el mismo, silencio. Pero yo me obsesioné con recuperar esa memoria en peligro. Hasta que por fin di con esto. ¿Alguien me sabe decir lo que es? Bueno, es el disco duro de un servidor, ¿vale? Perdonadme que use esta herramienta tan rudimentaria, pero bueno, los que me seguís un poco, mi línea de investigación, sabéis que soy una friki, una amante de las tecnologías descatalogadas. Bien, gracias a este servidor y a la restauración de las redes de comunicación interconectadas, como N-100, la antigua Internet, he podido reconstruir un relato que es clave para entender el contexto social, político y cultural de aquella época. Y seguro que también, gracias a este relato, podemos entender el nuestro propio. Voy a contar un poco de dónde viene este servidor. Bien, pues viene nada más y nada menos que de Sevilla, de una cooperativa que estaba allí, ubicada en Sevilla, y se dedicaba a temas relacionados con servicios culturales y políticos en distintos contextos geográficos. Su nombre, por si queréis saberlo, era Hacemos 98. Bueno, no va a servir de mucho porque si queréis buscar información sobre ellos, yo os digo que es para nada, porque no hay nada de ellos en ningún sitio. O sea, se ve que los chicos que componían este colectivo no eran nada dados a publicar cosas ni a... No sé, ni abrirse perfiles en redes sociales, ni nada de eso, no sé, un poco raro. Esa es una posibilidad. La otra también puede ser que se fueron sin dejar rastro cuando la cosa se puso dura con la censura. Bien, este servidor contiene un archivo que comprende registros y entradas desde el 4 de octubre de 2017 y el 11 de enero de 2028. También tiene una carpeta que se llama Antiguo, con lo que se ve que son archivos previos a 2017. Hay una idea, un concepto que resuena mucho en su línea de investigación y en documentos constantemente, y también incluso está en el claim de este logo. Este logo se hizo público como por 2018 o algo así. Y la palabra es mediación. Para ellos la mediación era algo crucial en su forma de trabajar. Bueno, vamos a cotillar un poco, que a mí me gusta mucho cotillear aquí el servidor, y vamos a ver, tenemos dos carpetas. Voy a poner un vídeo que me pareció un poco curioso para que veáis qué tipo de personas componían este colectivo. Quiero que tengáis en cuenta que esto que yo estoy contando de Hacemos 98 es una reconstrucción hipotética, ¿vale? Porque la información que tengo de ellos es esta, la que estáis viendo vosotros. La estoy compartiendo con vosotros. Bueno, pues ellos tienen dos carpetas en las que se recogen sus trabajos. Una de ellas era Ciudadanías críticas y otra Cultura de la participación. Si abrimos la primera carpeta, podemos ver... Ahí, vale, tenemos un vídeo que quiero que veáis ahora de un proyecto que llevaron a cabo y ahora os voy explicando un poquito más.
habéis visto que he abierto la carpeta de Ciudadanías Críticas, hemos encontrado este vídeo que pertenece a Némesis. Némesis fue un proyecto para crear asignaturas de innovación social en colegios. En estas asignaturas, los alumnos, los profesores y también agentes sociales lo que hacían era producir prototipos que dieran respuesta a retos a los que se enfrentaba el colegio o el barrio en el que estaba el colegio. Se puso por primera vez en el marco de una subvención, que era Horizonte 2020, pero bueno, terminado este periodo de subvención, CEMOS 98, junto con otros nodos, siguió con la implementación de esta asignatura en otros colegios. Vamos a hablar de La Macarena, el barrio de La Macarena, que era un barrio que estaba en Sevilla. La cercanía de este barrio con el centro hizo que aparecieran muchísimas inmobiliarias. En 2021 se hizo una reforma de la Ley del Suelo que hizo que le dio, digamos, cierto poder a estas inmobiliarias que hacían presión sobre los vecinos para que vendieran sus casas en condiciones muy poco ventajosas. Estos vecinos, además, tenían que emigrar al extrarradio para intentar conseguir otra vida más digna, ¿no? Los vecinos, por supuesto, se movilizaron contra la especulación en su barrio, pero muy pronto las empresas dieron respuesta con boicots y además tenían como cierto poder para administrar en la sombra los poderes públicos y hacían cosas como, por ejemplo, pues no recoger la basura en las zonas más conflictivas, más rebeldes, o introducir topos en las movilizaciones para crear división. CEMOS 98 llegó al Instituto Cervantes de la Macarena en el momento más álgido de estas reivindicaciones. Incluso habían detenido a algunos activistas, fijaos, con acusaciones seguramente falsas. Y bueno, Pedro Jiménez, que era un miembro de este colectivo, lo quiso tener en cuenta con los alumnos. Vamos a ver una conversación. Pues nada, que lo que te decía, que por aquí por Laponia muy bien. Lo único es que el colegio tiene solo 4 estudiantes, porque como hace un poquillo de fresco, el resto se nos ha muerto por congelación. Pero bien, porque la verdad es que es fácil, solo con 4 alumnos y estamos bien por aquí. ¿Qué tal tú por Sevilla? Pues muy bien, la verdad es que muy bien, porque el centro está como así como en una parte importante del barrio y pasa mogollón de gente de la Macarena y bueno, la verdad es que aparte de los alumnos se están súper implicando los abuelos, las abuelas, los padres, las madres. Yo creo que es bastante guay. Ah, qué bien. ¿Y qué dice la gente de las inmobiliarias? Pues no sé, hay un poco de miedo con el tema. La gente está un poco preocupada porque en realidad, bueno, ya sabéis que si se han infiltrado, hay un poco de miedo con respecto a esa cuestión de que en las movilizaciones se infiltre gente que reviente las cosas, pero no sé, yo creo que en realidad Némesis está funcionando guay con el tema de darle otro cariz a la bastante de cómo ayudar contra la especulación del barrio a partir de un proyecto en el centro, ¿no? Eso es una cosa que creo que va a funcionar bastante guay. Pedro, mira, se corta un poco, ¿eh? Y nosotros tenemos que ir a retirar nieve de la entrada de un colegio. Te vamos a dejar. Se queda así, como, no me entera de nada. Bueno, perdona que hay archivos que están un poco corruptos y no se ven bien. Tras esta conversación empezó a crearse un plan que traspasó los muros del propio instituto y se extendió por todo el barrio. Al poco tiempo, Amparo Delgado, la señora que hemos visto en el vídeo, esta señora, se convirtió en la activista más reconocida del barrio. Todo el mundo hablaba de ella, te encontrabas pegatinas en las marquesinas de los autobuses, incluso había alguna pintada, Amparo para los desamparados, en fin. Entonces se convirtió sin quererlo en una líder mediática. Esto puso muy nerviosos a las inmobiliarias, porque lo último que querían era eso. Entonces su objetivo cambió y ahora era atrapar, digamos, a esta mujer. Pero no podían encontrarla. ¿Sabéis por qué? Porque Amparo Delgado no existía. Los alumnos de Némesis decidieron invocar a esta activista imaginaria para llamar a la movilización, desviando así la atención y dejando más margen de acción a los vecinos para reivindicar en contra de la especulación en su barrio. Se le atribuyeron muchas acciones a Amparo, pero bueno, con el tiempo se fue diluyendo su figura, se fue olvidando y la lucha siguió existiendo y se articuló de otras maneras. Bien, vamos a pasar a otro relato que he podido reconstruir en la línea de Ciudadanías Críticas. Os voy a enseñar una foto a ver si sabéis qué es. Bueno, es una sauna del siglo XXI. Sabemos que ahora son con otras prestaciones, menos mal.
Es una sauna, y esta sauna pues, era una sauna que se construyó en 2021 en las Islas Hébridas, que es un pueblo del norte del Reino Unido, y estaba gestionada en régimen público común entre el Consejo de Bienestar Social y los habitantes del municipio. La construcción de esta sauna es el resultado de una confusión, digamos, graciosa. Os voy a explicar. En el centro de la confusión estaba este tablero, el tablero de un juego de mesa que se llamaba Commons Poly. El Commons Poly era un juego en el que se experimentaba con los distintos tipos de propiedad y sus formas de gobernanza. Podemos ver, por ejemplo, aquí hay un hospital, por aquí había un banco, un teatro, en fin, hay bastantes recursos. Y servía para hacer ver que los bienes comunes dan un mayor grado de control a los ciudadanos. Llegó un momento en el que lo público había cedido casi por completo a la economía financiera. Y ahí la gestión comunitaria se vio como una necesidad fundamental, me estoy perdiendo un poco, aquí está, vale, para acceder a los recursos de la vida digna. CEMOS 98 entre 2000... Bueno, aquí, perdón, tengo un fragmento de un artículo que dice que la última edición del festival fue donde se creó este juego, en 2015, y el último registro que nos consta del juego data de 2024. Durante estos casi 10 años tuvo una vida más allá del dispositivo. Ahora sí, tenemos un mapa en el que, bueno, os puedo comentar que desde 2017 a 2021, CEMOS 98 explicó el funcionamiento del juego en comunidades de distintos países de lo que antes se conocía como Europa, ¿vale? Esto era un mapa de la antigua Europa. Y bueno, vamos a ver un vídeo, a ver qué nos pueden contar Lucas Tello y Miriam. Total, que no sé, me da la sensación de que la gente no está terminando de entender qué es el Commons Poly, cómo se usa y qué podemos hacer con el juego. Me da la sensación de que estamos perdiendo un poco el tiempo, no consigo que me entiendan bien y yo a ellos tampoco los entiendo demasiado bien. Entonces, estoy desesperado, no sé qué esté ya, no sé cómo gestionarlo. Bueno, Lucas, tú no te preocupes, están pagando muy poco. Cuando lleguen les envías las reglas que están escritas en inglés y ya está, que se apañen con eso. Sí, tía, lo que pasa es que hay tantas cosas que hace en Sevilla que me da un poco de cosa haberme venido aquí tantos días para volver tal y como de paz, que no sé para qué va a ser, no lo entiendo muy bien. Ah, no lo sabía. Bueno, vale. Oye, mira, te dejo que me están llamando del ayuntamiento, que es que para que nos van a pagar una factura de 2001. Así que te dejo, hablamos en otro momento, ¿vale? 2021. 2001. Hostia, qué grande. En pesetas, ¿no? Sí. Venga. Venga, que vaya bien. Venga, hasta luego. Venga, que vaya bien, ya hablamos. Besitos. Esta conversación de Skype es del 1 de mayo de 2021. El siguiente archivo que podemos encontrar en relación con esto es un mail del 23 de junio, un mail muy escueto que adjuntaba esta imagen, ¿vale? Y justo después, el 24 de junio, tenemos un vídeo diario de Lucas Tello en el que lo que cuenta nos permite conectar un poco la historia. Vamos a ver qué nos dice. He recibido un mail rarísimo de la gente de Islas Híbridas. Hace como 3 meses estuve allí montando uno del Commons Poly, me volví con la sensación de que no había entendido prácticamente nada, de que no nos habíamos entendido. Así que cuando llegué les mandé toda la información que tenía en inglés por si acaso y me contestaron que gracias, nada más. Y ahora de repente, como 3 meses más tarde, me escribe con un adjunto que son como unos planos. Entonces Felipe le ha mandado los planos a Paco, a su hermano, y según dice son como unos planos de una sauna o algo así. No entiendo nada. 3 meses después recibe otro mail, esta vez con la foto que os he puesto antes de la sauna, y en ese mail invitan a Lucas a la inauguración de la sauna. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que los habitantes de este municipio habían tomado el tablero del Commons Poly, el propio juego de mesa, como una hoja de ruta para la construcción real de los recursos que estaban en el tablero. Y ellos, pues felizmente, empezaron por la sauna. Se le ocurrió esa maravillosa idea. Así que, bueno, yo no sé si aquí tenéis la sauna, el recorte de sauna, por si antes no lo he podido mostrar. Y este era el juego del Commons Poly. Yo no sé si Lucas fue a la inauguración o no, la verdad, tampoco. Pero bueno, yo sí que he podido saber, porque he investigado, que ese pueblo era uno de los más fríos después del deshielo. Y claro, que en esa sauna los habitantes de ese municipio se reunían, sin importar sexo, estatus social, ni nada de eso. Se reunían y bueno, allí pues estaban a gusto, estaban desnudos.
Y se hablaba de todo un poco, tan relajadamente que esos diálogos se cocieron muy bien y dieron lugar a la construcción de otros 22 recursos en la realidad de los que estaban en Commons Poly. Es un ejemplo, esta historia tan rocambolesca, de cómo a veces el ser humano necesita imaginar realidades alternativas y de cómo a veces esas realidades tienen lugar. Y también es un buen ejemplo de cómo CEMOS 98 hackeaba las narrativas dominantes y constituía ciudadanías críticas. Si os acordáis, tenemos otra carpeta, que era la de Culturas de la Participación, perdón. Tenemos aquí, y tenemos otros 2 relatos que os voy a contar. Esto es lo primero que tenemos. Es una captura de pantalla de un chat instantáneo. Mira lo que encontré en el cuento. Una foto, te puedo llamar. Bien, ahora explico quién es Quique Chinea. Esta conversación es del 13 de septiembre de 2020. Es una conversación entre Felipe G. Gil, que también era miembro del colectivo, y Quique Chinea. El cuento al que hacen mención aquí en esta conversación es producto de un proyecto que se llamó Concomitentes, que fue puesto en marcha en 2017 por una fundación europea, y he podido encontrar un análisis, una síntesis de cómo se articulaba. En Concomitentes había una comunidad que tenía una necesidad y junto con mediadores sociales y un artista encontraban una solución para poder dar una respuesta a esa necesidad de esa comunidad. En CEMOS 98 trabajaron entre 2017 y diciembre de 2018 con el grupo de enfermeros y enfermeras de la UCI pediátrica del antiguo Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Este era. Y bueno, la necesidad que se encontraba esta comunidad, estos enfermeros y enfermeras de la UCI pediátrica, era cómo explicar a esos niños y niñas por qué estaban allí ingresados. Cómo explicárselo de una manera amable, cariñosa y pues, poco dolorosa, y sobre todo corresponsable con la familia. Bueno, entre todos llegaron a la conclusión de que quizá lo ideal, el soporte ideal, sería hacer un cuento. Y bueno, encontraron a una artista, Olga de Dios, que era una artista ilustradora, que tenía muchos cuentos infantiles. Estos son fragmentos de una obra suya, que era Leotolda, ¿vale? Y bueno, Olga estuvo allí, habló con los niños, los conoció, estuvo con los enfermeros y con Felipe, y se produjo el cuento. Se quedaron allí 30 copias en la sala de juegos, y este cuento, pues, cumplió su objetivo. Los niños quedaban encantados con esa historia. Hasta que un día, Quique Chinea, enfermero de la UCI pediátrica, abrió una copia y una hoja se cayó al suelo. Mirad esta conversación entre Quique y Felipe. Tío, ¿has visto la frase que te he mandado? ¿Pero eso estaba dentro del libro? Sí, pero eso no todo lo sabes. Estaba hojeando el cuento y hay más cosas. Hay dibujos, un cordel, unas estampitas, un montón de rollos. ¿Pero no será de un niño que mientras lo estaba leyendo dejó la frase ahí, todas esas cosas? No sé, porque luego he estado mirando las otras copias de los demás cuentos y he encontrado más cosas, más dibujos, más frases. Creo que lo usan los niños que han estado ingresados para comunicarse con los que van a estar ingresados en el futuro. No sé, como es un poco rara. Joder. Asombroso, es que es asombroso. Lo que Quique encontró era un código secreto, efectivamente, entre los niños que estaban allí, salían y que se querían comunicar con los niños que estaban dentro. Era una manera de decirle, oye, sé por lo que estás pasando, vas a salir de esta, o sé que estás mal, pero estoy contigo ahí, aunque no esté físicamente. La verdad es que era el germen de una comunidad invisible que traspasaba los límites de la mediación que CEMOS 98 había hecho, y bueno, cuando eso pasaba, la verdad es que tenía que ser enriquecedor. Vamos a contar otra historieta, la última, que va en esta línea también, y os voy a enseñar otra foto. Esto es un salón de una casa, ¿vale? Un salón normal, de una casa normal, y bueno, como en todas las casas, pues en esta vivienda se encendía la calefacción los días de más frío en invierno, o se encendía el aire acondicionado los días de más calor en verano, había unas plantas en el balcón y se regaban religiosamente, y también algunas noches antes de dormir se encendía la luz de la mesilla de noche. La única cosa extraña, la única anomalía, era que en esta casa no vivía nadie. En 2024, en agosto de 2024, el Ayuntamiento de Sevilla creó la Delegación Municipal contra la Soledad. Una de cada 3 personas vivía en situaciones de gran aislamiento
Y lo que hacía este ente municipal era dotarlas de los cuidados necesarios que ellas mismas no podían garantizarse. La delegación contrató a Hacemos 98 para poner en práctica un proceso de intervención que tenía que ver con su línea de trabajo, pedagogía de los cuidados. Consistía en introducir en bloques de vecinos o en asociaciones vecinales un conjunto de metodologías que permitían hacer visible la necesidad de la redistribución efectiva de los cuidados. Fue Sofía Coca, miembro del colectivo, la que puso esto en marcha. Vamos a ver una conversación entre Sofía Coca y Felipe G. Gil. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Un poco cansada, pero guay, la verdad que ha ido súper bien. El grupo de vecinos es muy guay, muy especial. La escalera es muy pequeñita, son solo 4 vecinos, pero es que la presidenta es una señora mayor, viuda, que es muy carismática y se llama Gloria. Y es donde en su casa hemos hecho la reunión. Y bueno, han venido, son un matrimonio así joven con 2 niñas, un grupo de estudiantes, una madre sola y ella. Y súper bien, la verdad. ¿Y por qué crees que esta señora es tan especial o estaba por escrito esto de que querías que hubiera una figura clave? Pues porque es como el prototipo de persona por el que se ha creado la delegación de Soledad y sin embargo es ella la que se ocupa de que ninguna persona del edificio esté desamparado. Lleva desde comida a, yo qué sé, sacarte el cerdo a la basura. Perdona, la música todo trajo y voy un momento para allá porque están entrando a bailar o algo así, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Gloria era la dueña de esta casa vacía pero habitada que hemos visto antes. Y la pregunta es, ¿cómo siguió esa casa funcionando? Pues bien, aunque os parezca muy rocambolesco, esto es real, esto es una imagen de su testamento. Gloria dejó en herencia su casa y sus pertenencias a su comunidad de vecinos. Ella sabía que esto iba a traer cola, que iban a discutir mucho y que les iba a costar ponerse de acuerdo. Pero como ella misma decía, qué mejor que discutir para llegar a entenderse. Efectivamente, la primera vez que se reunieron ante notario en esa mesa camilla del salón, pues nada, no llegaron a ningún acuerdo, pero siguieron reuniéndose y siguieron usando esa mesa camilla para reunirse y, bueno, estando allí sentados y se empezaron a hacer preguntas para familiarizarse con la organización de esa casa, que si dónde está el azúcar para hacerme un té, que si has regado tú las plantas, que si no lo hago yo, que cuándo hay que fregar el suelo o que dónde está el papel higiénico. Al cabo de la semana llegaron a una conclusión y era que evidentemente esa casa tenía que seguir con vida, pero que siguiera con vida no era, pues lo que os digo, fregar el suelo, era usar esa mesa camilla para encontrarse y para tener esa reunión. La verdad es que la muerte de Gloria dejó un vacío de cuidados muy importante, pero dejar en herencia esa vivienda fue una manera de hacerles ver que esos cuidados tenían que seguir reproduciéndose. Los últimos archivos del proyecto son de abril de 2027, y no sabemos cuánto tiempo duró la experiencia. Esta era la casa de Gloria, la fachada. Bueno, pues esta era la última de las pequeñas historias que os he traído y creo que permite hacerse una idea de la otra línea de trabajo de Hacemos 98, culturas de la participación y cuidado de los comunes. Desde luego ellos no fueron los únicos que durante aquella época querían implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones de cosas que afectaban a la vida cotidiana. Tened en cuenta, por si alguien no lo sabe, lo digo, vengo aquí a ilustrar esto, en aquella época solamente se podía participar de la vida pública mediante las elecciones, que eran cada 4 años, o sea, una bestialidad. Entonces, eran pequeños intentos que se hacían y cuando salían mal, pues salían mal. Pero cuando salían bien, la verdad es que la satisfacción de saber que no somos personas individuales, sino que somos seres interdependientes, era enorme, aunque tuviésemos la vulnerabilidad o la muerte de por medio. Y hablando de muerte, había una carpeta que se llamaba en el servidor, que se llamaba Esquelas. Evidentemente la abrí, ¿no? ¿Quién hubiese hecho lo contrario? Y en ella había capturas de pantalla de gente que no tenía nada que ver, aparentemente, y que hablaban de la muerte de Hacemos 98. Voy a poner unas cuantas. Bueno, aquí hay gente es que no tienen conexión aparente, yo por lo menos no lo he podido averiguar. En vez de debatir tanto entre alta y baja cultura, habría que pensar por qué desaparecieron proyectos como Hacemos 98. Este país no se merecía
Hacemos 98, una pena, la verdad. Adiós, Hacemos 98. En fin. Había de todo, un poco. Bueno, pongo solo unas cuantas, hay casi 60, pero no las voy a poner todas. Entonces, bueno, es verdad que Hacemos 98 hizo su última edición del festival en abril de 2015 y el festival era como la parte más visible, una de las más visibles del proyecto. Pero no es verdad que murieran. A partir de 2015 conocieron a otros colectivos con los que tuvieron mucha afinidad y siguieron trabajando. Tuvieron vida más allá del festival. Pero por alguna razón, pues alguien decidió que se murieron y los pobrecitos míos pues se murieron, ya está, a ojos de la sociedad. ¿Cómo se explican las 1000 muertes de Hacemos 98? Pues muy fácil, por su contexto. En aquella época el sector cultural estaba sumido en una precariedad terrible. Las empresas y las microempresas aparecían y desaparecían como setas. Aunque también es verdad que en la propia naturaleza de este colectivo estaba el reinventarse continuamente. Yo, a modo de conclusión, creo que en la distancia esa invisible entre las actividades y los proyectos era donde Hacemos 98 mostraba su expresión más radical. No sabía cómo terminar la conferencia y afortunadamente encontré un escrito, una crónica o un artículo de opinión de un periodista que firma como J. Sánchez, que no sé dónde publicó porque no lo he podido saber, pero voy a hacerme un poco con sus palabras, si me lo permitís, y voy a leer esto, a ver qué os parece. Dice así: Hacemos 98 desarrolló su actividad en un mundo roto en pedazos, un mundo en el que una experiencia individual valía más que una realidad compartida, en el que la vida cotidiana se había convertido en motivo de juicio ininterrumpido, en el que la noción de ciudadanía se resquebrajaba en el fondo del mar Mediterráneo. Un mundo en fragmentos. Y su trabajo fue el de acortar las distancias, poner en contacto esos fragmentos y construir escenarios justos para su encuentro. Esto, en fin, fue la mediación para el cambio social, el objetivo que sustentó los ánimos de las personas que compusieron el proyecto durante años. Mediación significaba para Hacemos 98 construir procesos, espacios de diálogo entre instituciones públicas y privadas, sociedad civil, movimientos sociales y otros agentes. Casi nunca fue fácil explicar los motivos por los que era importante hacerlo, porque era un trabajo de intangibles. La radicalidad de Hacemos 98 fue la propia de las miradas cómplices, los abrazos confortantes, las caricias inesperadas, de la conjura común contra el dolor, y se expandió inaprensible entre los márgenes de los dispositivos que pusieron en marcha. Y si muchas veces dudaron si no era más que una gota en un océano, este cuidar lo invisible de los procesos constituyó afectos comunes. Y esto, el tiempo nos ha dado la razón, ha sido lo único capaz de reconstituir los trozos rotos del mundo. Para rematar, vamos a acabar con una cita de Comité Invisible, que es esta: organizarse verdaderamente nunca ha querido ser otra cosa que amarse. Muchas gracias. Te llevaste mis quimeras, mis fotos y mis canciones. Le trajiste soluciones de problemas que no eran. Pensamos otra manera, un mundo distribuido. En cada casa cachitos de red de imaginación. Y tú no quisiste, no. Y te quedaste contigo. Ahora te has estropeado y das muy poco servicio. Mezclas final con principio, gran servidor helado. Hay gran servidor privado, no das tanto beneficio. Se ensucian tus edificios porque te falta energía. Ya no tienes simpatía, ni esos colores vacíos. Las ideas son del viento y los datos y la vida. No es tuyo lo que yo siento, lo lleva la melodía. Buscabas tenerlo todo, solo de ti depender. No supiste comprender que estamos relacionados. Las plantas y los humanos, el frío y las buenas gentes que arreglan las estrecheces y te invitan a comer. Ahora te vemos caer.
es memoria imprudente. Todo lo tuyo era nuestro, a eso lo llaman común, y te lo quedaste tú, libre es el conocimiento. Tú lo hiciste prisionero, hoy miro el álbum de fotos de mi abuela y me emociono mientras que tú te derrites. Ya no eres invencible, los nuevos buscan tu trono. Pero la historia es distinta. La podemos escribir. Esta vez vamos a unir pasiones y perspectivas. Las miradas distraídas con las desesperaciones y sin tantas discusiones, dulces cosas ya empezadas. Crecerán acompañadas. Preparadas sin tensiones. Las ideas son del viento y los datos y la vida. No es tuyo lo que yo siento, lo lleva la melodía, lo lleva la melodía, lo lleva la melodía. Hola, buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir. Os doy la bienvenida ahora sí a 2018, el año en el que CEMOS cumple 20 años. No teníamos claro si íbamos a llegar a los 21, así que dijimos, tras noviembre, vamos a hacer ya algo en Barcelona porque si no, igual se nos pasa el momento. Y queríamos reuniros aquí para compartiros pues la que es nuestra nueva hoja de ruta. Y bueno, como ya habéis podido intuir por el relato de la investigadora Cristina Domínguez, no solo esperamos llegar a los 21 años, sino igual incluso seguir dando la lata 200 años después de haber muerto. Así que si hay alguien que todavía en Barcelona toma gluten, id dejándolo, que queremos que os cuidéis para que nos acompañéis en este viaje. En fin, cuando nos imaginábamos esta tarde, no queríamos aburriros con la típica presentación con colorinchis y los típicos conceptos que ya de sobra manejáis y sabéis. Así que se nos ocurrió utilizar a Cristina como esta interfaz de ficción en el que situar una línea invisible entre lo futurible y lo posible, ¿no? Mi función ahora es contaros lo que sí estamos haciendo, es decir, Cristi es la guay, siempre lo ha sido y yo soy la aburrida, ¿no? La de la realidad. La canción que hemos escuchado, bueno, cuando dijimos, oye, que mediación para el cambio social, innovación social, cumplimos 20 años,
¿qué podemos hacer que sea como muy experimental? Venga, vamos a hacer algo divertido. Para nosotros era como algo distinto, ¿no? Vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un concierto, vamos a hacer una presentación en Sevilla. Y de repente, en el desplegar ese mapa de afectos de lo que es Hemos 98, ciudades o lugares como Madrid, Barcelona, pues estaban presentes y nos veíamos en la obligación de estar hoy aquí también compartiendo esto con vosotras. Y cuando dijimos de celebrar estos 20 años, pues como muchas otras veces planteamos un juego que ofrecimos a gente que para el proyecto, para nosotras es esencial y que consistía simplemente en coger una de las casillas del tablero del Comospoli y a partir de esa casilla hacer un relato con la extensión que fuera, con el formato que fuera. Y esta canción que hemos escuchado es la respuesta de Belén Gopegui a este juego. A ella le tocó la casilla del servidor y bueno, hizo esta canción que a su vez Gerard Gil e Iris Carrera pues pusieron música y además editaron ese videoclip, lo cual nos recuerda esta idea también de Belén de que lo bonito es sin duda un bien común. Desde aquí también aprovechamos para dar las gracias a las amigas y amigos que se sumaron a ese experimento, gente como Elena Cabrera, Rubén Martínez, Santi Raso, Carla Bosserman, colaboradora, Guillermo Zapata, Andreu Meside o la propia Belén. Podéis consultar en nuestra web los resultados de ese experimento y leer cada una de esos relatos. Aprovecho para seguir hablando del Comospoli, ya que está ahí. Como ha contado Cristina, el Comospoli fue el resultado de la última edición del festival en 2015 y surgió pues de forma colectiva, ¿no? Se desarrolló de forma colectiva. Con el paso del tiempo, estos años, hemos decidido o hemos querido ir haciéndonos cargo cada vez más de ese formato y lo hemos ido mejorando. Hemos ido revisando las reglas, lo hemos ido testeando y probando en distintas comunidades de juegos. Y bueno, a día de hoy tenemos la última versión que la he traído, por si la queréis mirar. Actualmente está a la venta en la web que hemos desarrollado para ello. Es www.comospoli.cc y puede venderse comprarse en cualquier lugar del mundo. Además de ser una herramienta que fomenta un modo de vida menos competitivo y más colaborativo, es ideal para las tardes de lluvia si consigues leer todas las instrucciones, ¿vale? No, pero en serio, es el único proyecto cuya financiación es por venta directa y se acercan las Navidades, ¿vale? Ahí podéis correr la voz y promover Navidades y Procomún, no sé si una ecuación que yo creo que puede tener sentido. Pero además el Comospoli nos sirve como un dispositivo que nos sirve muy bien para explicar conceptos que son complejos y que se inserta también de una forma bastante orgánica en otros proyectos que están en curso. Es lo que nos pasa con Némesis. Némesis es un proyecto que surge de una línea de subvención de un Horizonte 2020 en el que hay involucrados 13 países de distintas partes de Europa y que consiste en llevar la innovación social a los colegios. Y ahora es cuando recorre el sudor frío por la espalda. Pero es la innovación social, o sea, de cuando hablábamos de innovación social hace unos años y tratábamos de hablar de que la innovación pues era un proceso de investigación colectiva, ¿no? Y que era el resultado de un aprendizaje también para solventar problemas que son de todos y todas. A esa innovación social nos referimos. Actualmente está colaborando con nosotros el Colegio de los Albares, que está en Aragón, pero el proyecto está en una fase de desarrollo de pilotos con laboratorios de co-creación que buscan solventar problemas de las distintas realidades de los centros educativos. Y busca pues involucrar a estudiantes, familias, distintas organizaciones vinculadas a la innovación social e instituciones de distinta índole. Así que estamos en esa fase de testear. Aquí podéis consultar las redes del proyecto y bueno, estamos bastante metidas en este asunto hasta los próximos 2 años. Quiero explicaros ahora Concomitentes, que yo creo que es el proyecto que más nos ilusiona desde el punto de vista
pues no sé, afectivo. Esta persona que veis en la foto es Quique Enrique Chinea, que es enfermero, lleva más de 10 años trabajando en la UCI pediátrica del Hospital Virgen de la Candelaria de Tenerife. Y el proyecto que hemos descrito en lo que os ha contado Cristina, en ese futuro, pues ha empezado justo a desarrollarse hace apenas un par de semanas. Concomitentes es un proyecto que entrelaza como 3 aristas, ¿no? El arte, la mediación y las comunidades de afectados, esas mi hija llorando. Y en este caso teníamos a los enfermeros y enfermeras del Hospital Virgen de la Candelaria con un problema que yo creo que es bastante común a otros centros hospitalarios, que es el de solventar la ansiedad y el desarreglo emocional que conlleva para las familias y para los niños y las niñas estar ingresados en la UCI. Kiki nos contó esta problemática y vimos que casaba muy bien con el planteamiento de concomitentes. A día de hoy estamos buscando a la persona adecuada que pueda hacer esa obra artística que sirva para hacer una creación que sea socialmente útil, y en este caso ayudar a estas familias. El proyecto está coordinado por Soren Mesquede y tiene otras figuras que hacen la mediación en otras partes del Estado. Nosotros estamos en Canarias y Andalucía, y Fran Quiroga, por ejemplo, está en Galicia, Julia Morandeira en Madrid y Verónica Valentini en Barcelona. Con Pedagogía de los Cuidados nos pasa que es un proyecto pues que tiene una herencia muy fuerte, ¿no? Casi que es un proyecto donde podemos volcar lo que consideramos que es nuestra cultura del trabajo. Es una acción, una investigación, acción participativa que tiene como objetivo generar herramientas que fomenten el cuidado como un bien común dentro de las comunidades y los colectivos. El proyecto busca ahora investigar en la práctica cómo podemos ensayar en nuestras organizaciones un cambio de paradigma que deje de situar en el centro de nuestras organizaciones y colectivos pues el capital, la competitividad y la acumulación de saberes y recursos frente a un modelo que ponga en el centro pues los cuidados, la ayuda mutua, la redistribución de recursos y conocimiento y la sostenibilidad de la vida en su conjunto. Inicialmente hemos obtenido un pequeño grant de Guerrilla Foundation que nos ha permitido viajar a varias ciudades europeas donde nos hemos entrevistado con distintos colectivos y plataformas políticas y estamos pues intentando desarrollar una especie de kit o de caja de herramientas que nos sirva para poner sobre la mesa cuáles son los protocolos que a veces pues no están ordenados o no están nombrados, pero que existen y que nos ayudan a hacer de nuestras comunidades y nuestros colectivos pues lugares más sostenibles en todas sus facetas. Y decía que este proyecto no sale de la nada porque es heredero de otros que han venido detrás, ¿no? Y bueno, este no es una línea de trabajo nuevo. Lo único que veo como de esto del desbordamiento, que realmente muchas veces se vive con alegría, ¿no? Este sentimiento ambiguo, ¿no? Muchas veces estoy fatal, tengo muchísimas reuniones, pero en el fondo se está gozando. Es como se compatibiliza con las cosas que no pueden ser desbordadas, ¿no? De que a las 9 de la mañana el niño tiene que entrar en el colegio todos los días, que a las 4 menos cuarto le tienes que recoger, que tienes 2 tardes fijas como mínimo para estar, por ejemplo, pues en este caso con el crío, más el fin de semana, y cómo hacer el equilibrismo para que el desbordamiento y esa ambigüedad no se coma esa otra parte que solo se puede gozar si está ordenada. Es decir, porque son tiempos que están exentos de... Y yo creo que ahí es donde me refiero. Pongo el caso de un niño, puede ser el caso de alguien que tenga un trabajo como más reglado, más pautado, ¿no? Yo creo que eso lo interesante es verlo también en conjunto, donde hay gente que tiene un tipo de vida y otra, como muchas veces si hay buenas sinergias se produce como una carrera de relevos, ¿no? Donde no llega uno, lo hace otro, donde un modelo de vida complementa a otro, donde una fase de la vida de una persona es perfectamente casable con cómo puede participar otra. Es decir, ese es yo creo que ahora es también esos acoples son los que hacen posible que equipos diversos de gente trabajen con esos equilibrios tan difíciles, ¿no? Y eso también es bonito de verlo porque también se está produciendo, ¿no?
Pues además de Copylove, que fue un proyecto que hicimos hace unos años y que investigó ya los comunes invisibles dentro de las organizaciones, y además de Educación Expandida, que era también o que es una metodología y un proyecto que trata de reflexionar cómo se suceden los intercambios de conocimientos en entornos no formales, además de esos proyectos de los que bebe Pedagogía de los Cuidados, pues está este documental donde ya se intuía la necesidad y la urgencia de tener una mirada desde el cuidado hacia lo que está sucediendo políticamente, ¿no? A día de hoy, pues llevamos tiempo ya queriendo volver a tomar el pulso a recetas municipales. Fue un documental que grabamos hace 4 años cuando el municipalismo estaba a punto de meterse en algunos ayuntamientos, y ahora pues vamos a poder grabar la segunda parte de este documental. Es una pequeña primicia. Y lo vamos a hacer con una mirada más hacia el cuidado, no tanto hacia la cuestión municipalista. Y lo haremos también atendiendo a una mirada más europea. Las metodologías con las que trabajamos es uno de los servicios profesionales que más hemos dado en los últimos años. Nuestro trabajo aquí, en el diseño y la implementación de metodologías en encuentros multidisciplinares, no es simplemente un trabajo en el que llenamos la pared de post-it de colores, como mucha gente piensa, bien pensado, porque se ha abusado mucho de los post-it. Todo empezó aquí en Barcelona, lo sabéis. Sino que el trabajo en el diseño de metodologías consiste en generar procesos participativos que sean inclusivos y diversos y que permitan pues la co-creación de soluciones para problemas comunitarios. Y además, en ese pensar cómo solventar esos retos, sirva como espacios de intercambios de saberes y de conocimientos. Nuestro formato estrella para ello es el Hackcan. Es un dispositivo metodológico que venimos usando en los últimos tiempos, que es un espacio y un tiempo para la coproducción entre gentes de diferentes procedencias, disciplinas y saberes para hacer frente a retos distintos. Algunos de los que mejor nos han salido han sido el Hackcan de Culture City Commons que hicimos en Sevilla, en el que tratábamos de poner en valor algunas experiencias de commons urbanos. El Hackcan del IAAP, que fue un encuentro con funcionarios públicos de la Junta de Andalucía para el desarrollo de prototipos que dieran soluciones a problemas colectivos que tiene este cuerpo de trabajadoras. El Hackcan sobre arte y educación, que hicimos en Madrid hace pocos meses, que fue un encuentro con personas vinculadas al mundo del arte y al mundo de la educación, donde además habíamos hecho una serie de entrevistas previamente y teníamos que ver durante el encuentro cuáles eran las siguientes acciones estratégicas que había que llevar a cabo para mejorar la intersección entre ambos sectores. El Hackcan de Fundaction, que fue un encuentro de 40 activistas para desarrollar prototipos de plataformas de financiación participativa. Y cuando desarrollamos metodologías, que tiene una parte menos gustosa, porque todo el mundo habla de la metodología, todo el mundo se queja siempre de la metodología, normal. Cuando algo sale bien, cuando algo surge de un proceso participativo de estas características y se encuentran los fondos adecuados para cuidarlo y para darle continuidad, es muy satisfactorio. Y es lo que pasó con Fundaction, ¿no? Hace apenas un año que pudo salir la plataforma, que es una plataforma que a día de hoy reúne a 170 activistas en toda Europa y es una plataforma online que está basada en el código de Decidim Barcelona y que se autoorganiza para otorgar fondos a sus miembros. Hay 3 líneas de financiación: Rethink, Renew y Resist. Y aunque hay 5 fundaciones detrás que sostiene económicamente estos grants y que también sostiene al grupo motor que dinamiza la plataforma durante todo el año, pues no deja de ser un proyecto muy, muy interesante de un modelo sobre cómo financiar los procesos políticos, culturales y sociales de forma pues autogestionada y colectiva. En fin, todo esto son ejemplos más llevados a la realidad del día de hoy, a la realidad material, y los hemos querido compartir hoy aquí con vosotros y vosotras para que sepáis cuál es la hoja de ruta que estamos siguiendo. En el transcurso de estas 2 décadas
de CEMOS 98 han sido múltiples y variadas las formas en las que hemos utilizado para definir nuestro trabajo. Ninguna de esas formas ha valido a mis padres, por ejemplo, para entenderlo, pero hemos sabido adaptarnos, eso es innegable. En esa adaptabilidad nunca hemos perdido nuestra esencia, o al menos eso hemos pretendido. Alcanzamos ahora la madurez de nuestro proyecto, teniendo más claro dónde queremos estar, cómo queremos estar y con quién queremos estar. Y aún nos queda aliento, esperanza y creatividad para unos cuantos años más. En CEMOS 98 apostamos por la transformación social como una constante de nuestro trabajo, y en los últimos años se ha ido consolidando nuestro papel como intermediarios entre distintos agentes con el fin de fomentar aquellas carpetas que os enseñaba Cristina, ¿no? La cultura de la participación, la construcción de la ciudadanía crítica, el hackeo de las narrativas dominantes y el cuidado de los bienes comunes. El papel que nosotros elegimos para el cuidado y el desarrollo de estas cuestiones es un rol intangible, pero que consideramos esencial, y es el de la mediación. Y entendemos la mediación como nuestra capacidad para activar relaciones entre activistas, artistas, académicas, fundaciones e instituciones públicas, con el propósito de conectar lo social, lo político y lo cultural. Es una herramienta para nosotros que tiene que ver con la imaginación y la intervención, y que es capaz de diseñar procesos y dispositivos que sirvan para hacer de nuestras sociedades lugares más democráticos y justos, además de inclusivos. Hoy os hemos reunido aquí para celebrar estos 20 años, para dejaros claro que queremos seguir probando cosas nuevas, que queremos seguir experimentando, que queremos hacerlo con vosotras en el camino. Y nada más. Muchísimas gracias al MACBA por cedernos el espacio y por hacer posible la conferencia, la charla y el encuentro de hoy. Y os esperamos fuera para tomarnos una cerveza y darnos un abrazo. Muchísimas gracias.